noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy es miércoles 9 de diciembre del 2020, 8:02 en la ciudad de Lima, Perú. Hoy una nueva charla del programa Entre Amigos. Hoy tengo la participación de un gran amigo, Oswaldo Rocha. Muy buenas noches, Oswaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir estos temas y un afectuoso saludo para todas las personas que nos están viendo. Ok, Osvaldo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pero primero voy a presentarte quién es Osvaldo Rocha, qué es lo que hace. Él es un reconocido terapeuta holístico de nivel internacional. Él es escritor y es músico. Yo cuando volví hace más o menos 10 años, que después de estar radicado 20 años en Argentina, ¿quién no podía conocer a Osvaldo Rocha? O sea, Osvaldo Rocha es una persona que tiene mucho reconocimiento aquí en Perú y ha hecho muchísimo por las terapias alternativas y las terapias holísticas. Hoy, ¿de qué nos viene a hablar Osvaldo Rocha? De dos temas que a mí me parecen muy importantes. Uno es la geometría sagrada y otro es el tema de cristales, ¿sí? Así es que, bueno, empezando con esta temática, vamos a abordar el tema de geometría sagrada. Pero antes de la geometría sagrada, te voy a preguntar, Oswaldo, ¿cómo empieza tu proceso, tu camino? ¿Cuándo empieza tu despertar? ¿Cuándo decides o te llama la atención todo el tema esta de las técnicas de sanación holística? ¿Cuándo es este? ¿O fue un amigo? ¿Cómo sucedió? Contanos, por favor. Realmente yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos o definimos hacer, de alguna forma están un poco marcadas también por determinado tipo de aspectos o experiencias o circunstancias que tenemos en la vida, ¿no? En mi caso, desde muy niño, siempre me interesó todo lo que, digamos, podía entrar dentro de los terrenos de lo metafísico, por ejemplo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? De tal manera que yo recuerdo perfectamente una anécdota en el colegio, cuando estaba en segundo o tercero de secundaria, cuando todavía en esas épocas se llevaba el curso de psicología, y tú luego, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de esas particularidades que en ese momento a veces uno no toma o no valora, ¿no? O suficiente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, estamos hablando de chicos de 13 años aproximadamente, en un curso de psicología en donde la profesora compartía con nosotros libros totalmente extraños, ¿no? Como por ejemplo El retorno de los brujos de Luz Powell y Jacques Verrier, ¿no? Un clásico de los temas del misterio, ¿no? En donde estos chicos de 13 años, muchos de ellos tomaban la iniciativa de ir a ver películas en un cine club en ese momento, eh, una película que se llama Estados Alterados, ¿no? Que es una película que yo recomiendo mucho, ¿no? Es una película ¿Cómo que se se llama llama la película? Por favor, repetila. Estados Alterados. En inglés es Altered States. Ajá. Habla sobre temas relacionados a la conciencia, sobre los psicotrópicos, sobre las investigaciones de un antropólogo, la conexión con la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú, de repente en ese momento pues era un poco normal, pero cuando lo ves en el tiempo, eh, te dices, oh, mira, qué interesante, ¿no? Ahora más o menos entiendo, ¿no? Ciertas cosas de por qué este tipo de gusto, de intención. Y yo recuerdo que en uno de estas clases, la profesora comenzó a hacer pues estas típicas preguntas aburridas, ¿no? De qué cosa vas a hacer o a qué te vas a dedicar después de que salgas del colegio, ¿no? Y como yo era un alumno que igual le daba a sacarse 0,3 que 20, ¿me entiendes? ¿No? Yo no tenía la menor idea, pues en ese momento un chico de 13, 14 años
qué cosa quiere ser, ¿no? O sea, yo Ujú. no tenía, no sabía. Entonces, yo le respondí cuando me preguntó, le respondí con total honestidad, ¿no? Y entonces, cuando la profesora me pregunta, Osvaldo, ¿y tú qué has pensado a lo que te vas a dedicar? Y yo le respondí lo que me salió del alma. Yo le dije, para mí en ese momento era broma. Yo le dije, yo me voy a dedicar a la metafísica. Y todo el salón se Wow, me comenzó a matar a la risa. wow, Bueno, el tiempo pasó, ¿no? Y aquí estamos. qué increíble. Bueno, y a partir de ahí, esos son los 13 años. Después, Sí. ¿cuándo llega a ti el primer libro de metafísica o el primer maestro o el primer curso? ¿Cómo es que llega? ¿Te toma por En realidad, no. sorpresa? Sí, yo creo que, o sea, en ese momento, entre los 13 y los 16, yo era una especie de ratón de biblioteca, aficionado hasta el, extremos de fanatismo de todo lo que era literatura de fantasía y de ciencia ficción, Ujú, ¿sí? Luego, a partir de los 16 años, lo que sucede acá en el Perú es el surgimiento de un movimiento contracultural que se llamó en su momento el rock subterráneo. ujú. ¿Sí? Eso es un movimiento totalmente espontáneo, nada calculado, ¿no? En donde en medio de un contexto complicado, un contexto histórico complicado, de una época de extrema violencia terrorista, de continuos problemas económicos extremos, etcétera, etcétera. Entonces la juventud encuentra, ¿no? Bueno, parte de la juventud, ¿no? Esta vía de comunicación o de escape, que es comunicar a través de la música, ¿no? Ujú. Entonces, yo empecé a tocar música en ese momento, ¿no? Ya tiempo después, eh, ya sobre los 20 más o menos, es que ya con un grupo de amistades nos juntábamos de manera también una vez a la semana y a discutir o a leer sobre diferentes temas, todos relacionados con el mundo filosófico, metafísico. Entonces, igual una semana podíamos hablar sobre budismo tibetano, que otra semana podíamos hablar sobre la Orden de los Caballeros Templarios, Qué o bueno, otra, hablar sobre cualquier otro tema relacionado a órdenes secretas qué y cosas así, increíble, qué ¿no? increíble. Y bueno, yo creo que esos son algunos de los antecedentes, ¿no? Que de alguna manera ahí fueron marcando un poco mis gustos, mis intereses. Ujú. Eso más como punto de vista filosófico, metafísico. ¿Cuándo empieza a encontrarse Osvaldo Rocha como terapeuta? ¿Cuándo decide, Bueno, no digo, yo, correrse un poquito? No se corre mucho, pero se corre un poquito y dice, claro, bueno, no está claro. mal la terapia. Esto fue también a raíz de una experiencia, ¿no? Eh, yo era una persona que estaba dedicada al mundo de la informática, ¿no? Sobre todo al tema de soporte técnico y de administración de redes de computadoras. Y me enamoro y me caso con una muy famosa escritora y terapeuta española que se llama Nina Linares. Ujú. Entonces, yo hago un giro de 360 grados, ¿no? Y es ella, ¿no? En la que es como mi gran maestra, la que me muestra de alguna manera esta posibilidad, ¿no? Y bueno, ahora ya no estamos juntos, pero digamos, yo siempre le voy a reconocer ese momento, ¿no? O sea, esa realidad, ¿no? De haber sido ella la que me introduce de una manera profesional, digamos, en estos temas, ¿no? Qué interesante. Bueno, justo estábamos hablando un instante por interno y te comentaba que es muy probable que hace 7, 8 años justo compré un libro con referencia a los cuencos tibetanos y justamente me confirmaste que era así ella, tu compañera Sí, en un momento. sí. Así que qué bueno. Sí, me pareció muy interesante lo que escribió ese libro, lo recomiendo. No me acuerdo el título exacto de los cuencos tibetanos, pero bueno, Nina, ¿cómo es Linares, la? con doble L. Ok, perfecto.
Entonces, Osvaldo, el tema de la geometría sagrada, ¿sí? ¿Qué es la geometría sagrada? ¿Sí? Sí, mira, para ser totalmente honesto, la pregunta más básica es la más difícil de responder. Wow. ¿Sí? Lo que pasa es que, a ver, geometría sagrada, tal cual, es un término que se encuentra en muchos textos de la orden de la masonería, por ejemplo, ¿Sí? o en textos rosacruces antiguos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que esta información, es bueno aclararlo, no es que le pertenezca exclusivamente ni a los masones ni a los rosacruces, Ujú. eh, que se conoce desde mucho tiempo atrás. Yo diría que la geometría sagrada es casi inherente a la existencia del ser humano, ¿no? Es decir, el término geometría sagrada, tal cual acabo de mencionar en dónde he encontrado yo este, este término, pero como tal, como lo que representa, es muchísimo más antiguo, transversal a todas las culturas, porque todas las culturas han tocado. Ahí precisamente a la izquierda de la imagen lo que se tiene es un agrograma, ¿no? O estas formaciones en los campos de trigo, sobre todo en la zona del sur de Inglaterra, que en ciertas épocas del año aparecen estas estructuras tan perfectas y además totalmente interpretables utilizando geometría sagrada, ¿no? Entonces, ¿qué es geometría sagrada? Independientemente de sus antecedentes históricos, no le pertenece a nadie y le pertenece a todos al mismo tiempo. Eh, es un lenguaje, ¿no? Es un La geometría lenguaje. sagrada es un lenguaje universal, a través del cual uno lo que puede hacer es interpretar, ¿no? Correctamente cualquier cosa. O sea, esto que estamos viendo en la imagen, o entender el propósito de por qué hicieron lo que hicieron en Egipto, a través de las pirámides de Egipto, o a través de las catedrales góticas en Francia, o en Europa en general, o por qué se buscó determinado tipo de emplazamientos en diferentes lugares en el mundo, como Stonehenge en Inglaterra, Machu Picchu en Perú, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente cada uno en su momento histórico y en su tiempo, y seguramente con otros términos, pero en la esencia, en los principios, ¿no? Los mismos, es decir, lenguaje. Un lenguaje que, Ajá. si se conoce, prácticamente estás entendiendo las dinámicas y mecanismos de la energía, de la naturaleza, de la creación. Perfecto. O sea que está tanto en la naturaleza como en ciertas creaciones, esta geometría sagrada, está tanto en la naturaleza como vimos ahí eso Es muy, muy, muy sorprendente realmente porque nosotros lo que tenemos en este momento es la ventaja, ¿no? De estar ya en una posición de desarrollo tecnológico, sobre todo, en el Ujú. que sí podemos tomar ciertas referencias que no se conocían antes, ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, tú tienes a la izquierda una imagen en la que hay un dodecaedro, que es una imagen así, ¿no? Son Ajá. pentágonos, Ajá. son 12 pentágonos, forman un dodecaedro, y esto es uno de los famosísimos sólidos platónicos. Eh, y ahí en la imagen está contenido dentro de un cubo, que a su vez está dentro de un cubo que está dentro de un cubo de Metatrón, que es esa forma que está tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Ahora, lo sorprendente acá es que la geometría sagrada toca muchas áreas del conocimiento humano, desde no solamente la parte simbólica, que es un poco esto, la parte geométrica meramente, o la parte filosófica de determinado tipo de forma y su relación, ¿no? Con determinado tipo de información que está a nivel arquetípico, ¿no? Eh, Sino que también tiene una relación, como decíamos, histórica, es decir, puedes interpretar la intención detrás de aquellos que tuvieron la responsabilidad de construir, eh, no sé, cualquier cosa en el mundo, o sea, cualquier cosa trascendente, digamos, desde pirámides de Egipto. eh, Ok, eso es sorprendente, ¿no? Acerca de que estas construcciones también el ser humano
mencionaste el Machu Picchu, pero también está ¿Mm? en las iglesias, en las catedrales, en las mezquitas. Claro, Esto es sí, que es numérico, me imagino, ¿no? Tiene un claro, patrón numérico. el famosísimo filósofo Pitágoras, el Pitágoras, pues el del teorema de Pitágoras que nos Ujú. traumatizó en el colegio, pues ese mismo, ¿no es cierto? Ese mismo, él decía que el lenguaje más perfecto que había era el lenguaje numérico, ¿no? Porque no hay margen de interpretación. El uno es el uno, el 2 es el 2, el 3 es el 3 y así. O sea, no hay margen de interpretación. Entonces es como lenguaje o como para transmitir un determinado tipo de información, es perfecto. Es perfecto porque no hay margen de interpretación. Ah, qué increíble. Ahora, ¿qué se busca alcanzar con la geometría sagrada? O sea, eh, ¿qué buscamos alcanzar? Cuando yo voy a un curso, ¿no? O sea, vamos a llevarlo al terreno de nivel personal. Yo Ujú. voy, quiero aprender un curso de geometría sagrada. Qué me puede aportar un curso de geometría sagrada en la vida cotidiana? Bien, sí, pues vivimos también un poquito, como dicen en el budismo, ¿no? A veces no se puede llenar un vaso que ya está lleno, ¿no? Ujú. Claro, lo digo por lo siguiente, ¿no? Vivimos en una época en la que creo que se ha normalizado de alguna forma este tipo de criterios, ¿no? Que son criterios más por un lado, inmediatistas, ¿para qué me sirve? ¿No? Que realmente son característicos muy de esta época, ¿no? De para qué me sirve, etcétera, etcétera. O comentarios parecidos. En realidad, la geometría sagrada va a responder muy bien a esa famosa frase que dice, si tú quieres que el mundo cambie, cambia tú, Ujú. ¿no? O esa otra famosa frase que dice que nadie ve el mundo como es, sino como tú eres. Ujú. Entonces, si tú quieres un cambio, la geometría sagrada te puede ayudar a reconfigurar de alguna forma tu sistema de creencias, tus paradigmas, ¿no es cierto? Tu cultura también, ¿no? Aportándote información que probablemente no conocías, poniendo las cosas en su lugar también, ¿no? Porque como toca prácticamente todas las esferas de conocimiento, desde, digamos, lo simbólico, filosófico, geométrico, desde lo científico, cuántico, desde lo biológico, em, ya que eh, esta información te permite entrar en un proceso de ampliación de conciencia, de reconexión con la naturaleza, ¿no? De búsqueda de tu propósito como alma o como ser consciente. Entonces, esto me parece que es uno de los aportes más potentes que puede tener la geometría sagrada, el de darte las herramientas o por lo menos darte aquellos elementos que te permitan a ti seguir buscando, seguir profundizando, seguir en esa búsqueda y confirmación, porque está muy bien, seremos eternos buscadores, pero de vez en cuando también debemos ser encontradores, ¿no? Entonces, de ir integrando también mucho el conocimiento de la información que recibimos, ¿no? Entonces, eso creo que eh, va siempre en el mismo propósito de conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Me Saber encanta. qué rol o qué lugar tenemos en el universo, Me eh, encanta, me sí, encanta. y esas Eh, cosas. eh, Como verás, yo soy maestro de Reiki y yo lo que yo puedo ver en estos 20 años que ejerzo la profesión de esta maravillosa técnica es que día a día me permite poder, más allá de las circunstancias cotidianas, que a veces son algunas más difíciles que otras, me Ujú. permite, dentro de todo, buscar nuevamente entrar en ese equilibrio, nuevamente en esa armonía, cuando
puedo percibir mis días de desequilibrio, mis días de desarmonía, y eso es lo que encuentro con la técnica. Vos, Osvaldo, la técnica de la geometría sagrada, ¿qué ves que te ha aportado en la vida estos conocimientos, sobre todo en referencia a la geometría sagrada? ¿O qué has perdido? Porque a veces estar en equilibrio no es sumar, sino es restar, porque como dicen, ¿no? ¿Qué te permite a veces algunas cosas? Por lo menos no estar intranquilo, ¿no? A veces no es que aporta, por lo menos a veces hay cosas que sacan, como los malos sentimientos, malas emociones. ¿Qué has percibido tú que esta técnica ha aportado en tu vida? Bueno, la información relacionada a la geometría sagrada permite un poco entender un poquito mejor lo que significa la conciencia, ¿no? O sea, nunca daremos una respuesta cabal o completa a lo que es el misterio de la conciencia, Sí. ¿no? Pero sí nos puede permitir empoderarnos, es decir, entender muchas cosas, o sea, entender que hay un orden, ¿no? Del cual nosotros somos parte y que al mismo tiempo hay toda una serie de elementos que acompañan, ¿no?, este proceso de vida, de evolución del ser humano, ¿no? Por ejemplo, las circunstancias que estamos viviendo en este momento, creo que son las primeras circunstancias globales de este tipo. Y al margen de las apariencias, ¿no es cierto?, de todo este proceso, lo que yo noto es cuando digo al margen de las apariencias, estoy hablando al margen del miedo, al margen del caos, al margen de todas las circunstancias de dificultad dentro de las condiciones de la tercera dimensión, ¿no? Ya que somos seres que vivimos en una realidad material. Eh, También yo noto que a veces se tiende a dejar o a perder a perder el foco o la atención sobre lo más fundamental, ¿no? O sea, uno que me parece que es un periodo de definiciones, ¿no es cierto? Ok, estas son las circunstancias, este es lo que nos toca. ¿Dónde queremos estar, no? ¿Dónde quieres estar? Y yo creo que una de esas cosas, eh, digamos, es lo que me ha aportado la geometría sagrada, ¿no? Saber que, obviamente, uno siempre tiene que seguir o sea, tiene que ser fiel a su verdadera esencia y su verdadera naturaleza. Totalmente, totalmente. Y eso básicamente quiere decir que tenemos que estar muy, muy conectados, es una recomendación en general, en el dodecaedro, ¿no? Personal que tenemos, que es el corazón, Wow. ¿sí? El corazón, ¿no? El corazón. Y también se pierde de cuenta algo que está pasando en este momento, ¿no? Que es, observemos la actividad del Sol. ¿Sí? El Sol, literalmente, que también se ve dentro de esta dinámica e información en la geometría sagrada, el Sol es no solamente toda la vida se debe al Sol, ¿no? Sino que siempre hemos tenido una relación y seguimos teniendo una relación íntima con el Sol. La actividad que está teniendo últimamente no es casualidad, pues, o sea, ese es el tema, ¿no? El Sol siempre ha sido históricamente un elemento que empuja determinados momentos de la evolución de la humanidad, siempre. Entonces es Totalmente. probable, ¿no?, que estemos en un contexto parecido, ¿no? No solamente porque ha habido un eclipse hace pocos días y el 14 va a haber otro, y luego va a haber una alineación entre Saturno y Júpiter que no pasa desde el 1226, sino que, claro, el elemento realmente ordenador ahí, ¿no?, Ordenador. Y vida, ese, ¿no? y Es el Sol. ese ordenador que hablas, ese es el cosmos, ¿no? Que significa orden, ¿no? Y cuando Exacto. nos salimos de ese orden, sucede lo que sucede, ¿no? A nivel macro y a nivel micro, ¿no? A nivel macro, como la humanidad como está, en un encierro de nuestra población como humanos que estamos, y un micro cuando nos enfermamos, cuando nos desequilibramos, y cuando nos desequilibramos es porque indudablemente no estamos en sintonía con el cosmos. Porque una persona que está en sintonía con la música, con la frecuencia del cosmos, no se desequilibra, no se enferma.
Y al mismo tiempo no está mal que nos pase eso, porque es parte del crecimiento también desequilibrarnos, porque el cosmos se hizo justamente a partir de un estallido, a partir de un desequilibrio. Así que no es para ponerse mal porque nos sucedan cosas en la vida desequilibrantes. Pero bueno, Osvaldo, esta foto de acá de que estoy mencionando, que es la flor de Ujú. la vida, ¿nos puedes mencionar un poco de esta geometría, por favor? Bueno, mira, también una de las cosas que tengo que mencionar es que existen muchos mitos y mucha información manipulada respecto ya no solamente a la geometría sagrada, sino en general a muchos temas. Ok. Entonces, por ejemplo, este patrón, que es famoso, la flor de la vida, se relaciona mucho seguramente por las investigaciones de algunas personas a Egipto, y etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Sin embargo, este patrón es un patrón que ya se conocía desde Sumeria, ¿no? En Sumeria hay este mismo patrón, en Grecia también, en la India, etcétera, en muchos lugares, Turquía, del mundo, ¿no? Eh, eh, en Egipto también se conocía, pero realmente lo que representa de alguna forma es la Matrix. La Matrix. La Matrix, sí. Y ahora te toca profundizar un O poco, sea, cuando ¿no? yo digo la Matrix es que si nosotros tomamos estos principios que demostró la física cuántica, que es de que el electrón, que es el componente fundamental de la materia, y el fotón, que es el componente fundamental de la luz, tienen el mismo comportamiento a nivel subatómico, Ujú. que se llama en física cuántica la dualidad onda-partícula. Eso se puede aplicar en todas las escalas. Es decir, nosotros vivimos en esa realidad Ujú. de onda-partícula. Cuando, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Onda está más relacionado a la energía y es todo lo que no vemos, ¿no? O sea, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y partícula sería la parte material, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un patrón como este, que de alguna forma es un patrón ordenador como la flor de la vida, nos está queriendo decir que la estructura es parte de la integración de la experiencia del ser humano, ¿no? Pero esto se tiene que complementar con la otra parte, con la parte de onda, ¿no? O sea, de la energía, ¿no? Y la parte de la energía que complementaría esta sería la espiral áurea, digamos. Por ahí, seguramente, aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, en la anterior, donde sale la ola, acá. En la naturaleza utiliza mucho este patrón, o sea, por ejemplo, estas olas tienen esta espiral, ¿no? Y esta espiral está muy presente en la naturaleza, ¿no? Muy presente en la naturaleza. Ahí, eh, ¿qué es lo que conecta? O sea, por un lado tiene la estructura, o sea, la matriz, la estructura que vendría a ser de parte de esta dualidad onda-partícula, porque es la realidad que nos toca integrar, ¿no? Porque creo que el universo nos ha dado ese mensaje, ¿no? Ustedes son seres de luz, pero están viviendo una experiencia material. Entonces, tienen que integrar la luz en la materia. Ajá. O sea Entonces, que, exacto. a ver, estuviste hablando de la matriz, hablaste de la ampliación de la conciencia, cómo se hace, hablaste también de la búsqueda de propósito como seres. Eh, para ti, ¿quiénes somos? ¿No? Según tu, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito? Para mí, bueno, es casi una frase comprada, ¿no? Somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Pero bueno, ¿para ti qué somos? Yo creo que aquí, como una actitud que trato siempre de respetar, que es la de encontrar un equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad, voy a tomar como referencia una anécdota que es, una vez encontré un artículo muy interesante que analizaba desde la física la recurrencia de muchos grabados en piedras de hace 40.000 años en muchos lugares en el mundo, diferentes lugares que no han tenido contacto, obviamente, Sudamérica, Centro, Norteamérica, Asia, África, etcétera, etcétera. Y el análisis de este artículo decía que
los dibujos que se habían hecho eran muy parecidos en general. Lo que especulaba este artículo desde la física era que probablemente hace mucho tiempo, ¿no? Y otra vez el gran involucrado es el Sol, ¿no? Probablemente hubo una actividad solar muy potente, tan potente que hacía visibles las auroras boreales en cualquier parte del mundo, tan potente que hacía visibles los campos energéticos de las personas. Entonces eso fue tan impactante para el hombre de ese momento que lo vio directamente y lo dejó plasmado en las piedras. Vuelvo a repetir, en Sudamérica, Centro, Norteamérica, África, Asia, Europa, en el mismo periodo de tiempo. Ok, entonces, a mí me impactó mucho ese artículo y yo me puse en contacto con quien había hecho la traducción de ese artículo, que era un astrofísico chileno. Y el astrofísico chileno tuvo la amabilidad de responderme. Y conversando de muchos temas, me dijo que él tenía muchos años como astrofísico, reconocía lo mucho que no sabía, teniendo en cuenta que nosotros pues somos, o sea, somos seres que ocupamos este mundo y que como civilización no tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, me refiero a 15.000 años, digamos, desde la primera civilización, en comparación a 4.500 millones de años que tiene la Tierra, por ejemplo, no es nada, ¿no? Pero lo que conversábamos también era eh, que yo coincido con esto, ¿ya? Esa es mi visión, ¿no? O sea, él decía, yo creo, yo también, que el universo, la naturaleza, permite las condiciones necesarias para que se dé la vida consciente, ¿sí? Eh, Porque es la forma en la que el universo se conoce a sí misma o a sí mismo. O sea, el universo se conoce a través de su obra. Y nosotros somos una posibilidad. O sea, nosotros somos el universo conociéndose a sí mismo. O sea, dentro de las condiciones que nos toca, que es esta realidad. Qué interesante. ¿Qué sucede entonces? Mencionaste una alineación que no sucede desde el año 1226, Sí, 26. ¿sí? El 21 de diciembre va a pasar esto. Se va Ok. a alinear Saturno, Júpiter. O Y sea que bueno, a nivel energético, entonces entramos en otra era. Digamos, eh, tienen o que sea, entregarle, ¿sí? de acuerdo a lo que desde la perspectiva de la astrología o como biología dicen, sí. Estamos terminando un periodo y esto anunciaría uno nuevo, ¿no? Tienen que entregar la administración, entonces. Les guste o no, tienen que entregar la Sí. administración. Algo así. Ok, perfecto. Eh, Osvaldo, vamos a entrar al segundo tema de los cristales, cristaloterapia, ¿sí? Muy bien. Cristaloterapia que también me parece fascinante. Yo voy a ser sincero, cuando empecé no me llamaba tanto la atención los cristales, ¿sí? Estoy hablando hace 20 años. Y hace, no sé, 2 años y ahora en este último año, sobre todo este año 2020, entraba en una relación bastante importante con los cristales. Sorprendente porque para mí era como esas personas, de esos niños que dicen qué bonito el niño, pero al bebé, pero no lo tocan, ¿viste? Y era más o menos mi relación con los cristales así. Me parecían bonitos, pero no me atraían tanto. Y este último año ha sido como una conexión importante con los cristales, ¿sí? Entonces, a partir de estos cristales que sabes y conoces sus virtudes, eh, aproximadamente para ti, ¿qué son los cristales? O sea, ¿cuál es la función de los cristales, las gemas? Vamos a empezar por ahí y después vamos profundizando, como siempre, con algunas Sí, otras preguntas. claro. Bueno, en realidad lo que podemos decir es, en primer lugar, el tema de los minerales y de los cristales siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. O sea, cultura que toques,
cualquier cultura que toques en el mundo y en el momento de histórico, siempre van a tener una relación con los cristales. Egipto, Sumeria, el Imperio Romano, los celtas, los incas, todos en general, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es como que es transversal a la cultura, el tema de los minerales y de los cristales. Eh, lo que yo creo es que los cristales y los minerales en general tienen una innata conexión con el ser humano porque, en primer lugar, resuenan energéticamente con el ser humano. Ajá. Resuenan es precisamente una palabra muy adecuada porque en la estructura del ser humano hay muchas estructuras minerales. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. El sistema óseo de huesos, ¿no? Lo más denso que tenemos, está hecho de fosfato cálcico, o sea, está hecho de cristales de fosfato cálcico. El oído interno tiene cristales de calcita, lo cual nos permite escuchar y nos da el sentido del equilibrio, ¿no? El cerebro está bañado en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y las uniones intersticiales del cerebro, o sea, los pliegues internos del cerebro, están bañados en cuarzo. La famosísima y poco comprendida glándula pineal, que está en el centro geométrico del cerebro, en completa oscuridad, pero es fotosensible al mismo tiempo, está rodeada de cristales de calcita y de magnetita. Entonces, seguramente, si nos pusiésemos a investigar, hay muchísimas más estructuras así en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos muchos minerales, muchos cristales dentro, que han sido asimilados de manera biológica, y por eso los minerales y por eso la terapia de cristaloterapia funciona, porque hay una resonancia, hay una conexión natural. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, hay diferentes niveles de interpretación y de comprensión respecto a los minerales y los cristales, ¿no? Acabo de mencionar uno que es este criterio es de resonancia, ¿no? Pero hay una conexión muy profunda entre el ser humano, la conciencia y los cristales. Porque los cristales, ¿no es cierto? Tienen una estructura interna muy ordenada, muy geométrica. Se ordenan como tetraedros de, de oxígeno y sílice, ¿no? Y así son ordenados, son tetraedros. Pero aparte de eso, internamente en un cristal, esos tetraedros se organizan de una manera de doble espiral. Y esa doble espiral es muy parecida a la doble espiral de nuestro ADN. Entonces ahí tenemos otra conexión. Conexión. También estas estructuras tetraédricas del cuarzo, por una cuestión de similaridad, resuenan con las estructuras de las moléculas del agua en el cuerpo. Y el ser humano tiene más del 70% de agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía descubriendo y seguiremos descubriendo diferentes niveles de contacto entre el ser humano como una entidad consciente y los minerales y los cristales, ¿no? Eh, hay algo, digamos, que ya resonaba con el ser humano porque en los asentamientos muy antiguos, o sea, restos humanos antiguos de 400.000 años, 450.000 años, se han encontrado los cuerpos humanos y se han encontrado cristales. Imagínate, en tiempos tan antiguos. Y en el periodo neolítico, paleolítico también, Qué ¿no? Y increíble. bueno, y a lo largo de la historia igual. Qué increíble. Hablemos un poquito de las propiedades Sí, me parece fascinante lo que acabas de contar y eh, la resonancia que hay, por eso la resonancia y sí, por eso la cristaloterapia. sí. Eh, no hablemos de como un método de medicina, pero sí un método Ujú. alternativo
un Mm, método de complementario. sí. No reemplaza, digamos, a la medicina, pero sí que nos ayuda en muchísimas. ¿En qué nos ayuda la cristaloterapia? Bueno, la cristaloterapia tiene, digamos, la capacidad de traer orden, armonía, equilibrio, eh, a todo nivel, es decir, no solamente a un nivel energético, en el más amplio sentido de la palabra, emocional, mental, físico, ¿no? Ya que todos sus componentes están relacionados además. Eh, entonces, trae orden, ¿no? Trae armonía, trae equilibrio, por lo tanto, trae salud. Perfecto. A ver, hablemos de las propiedades, por favor, por ejemplo, Ujú, del cristal de cuarzo, este que ujú. estamos viendo acá, Sí, las propiedades de los cristales de cuarzo. claro, lo que se ve en la imagen son piezas de cuarzo transparente, ¿no? Ujú, sí. Entonces, estos cuarzos, eh, por ejemplo, podrían aclarar o servirían para aclarar la mente, Ujú. ¿no? Para traernos claridad, claridad mental, ¿no? También claridad de propósito, si es que nosotros estuviésemos algún tipo de confusión, duda o algo relacionado a eso, ¿no? Un cuarzo transparente le va a aportar esa claridad, ¿no? Ajá. Eh, dinamizan la energía, ¿no? O sea, como que movilizan la energía también estancada que pudiese estar en Ajá. alguna zona del cuerpo. Déjame decirte, Osvaldo, que nosotros, a partir de la enseñanza de Reiki, en el tercer nivel usamos la red de cristales con los cristales de cuarzo. ¿Mm? ¿Estos también sirven para amplificar la Sí. energía? ¿Son amplificadores de energía? Sí, son muchas cosas, porque los cristales en realidad son elementos multidimensionales, Ujú. ¿no? Entonces, creo que los cristales de cuarzo pueden actuar en muchas dimensiones también, ¿no? Wow. Y también pueden servir de medio para traer energías también de otras dimensiones. eh, y específicamente hablando de la realidad en la tercera dimensión, están todas estas características que componen al ser humano, ¿no? Digamos, básicamente las emociones, la mente, mecanismos conscientes o subconscientes también, A ¿no? ver, tengo acá una pregunta. Si es un Sí. amplificador, o sea, digamos, neutro o tiene una polaridad? Porque si amplifica, por ejemplo, en un lugar donde es muy denso, ¿amplifica la densidad o solamente se dedica a amplificar todo lo que es energía, digamos, de índole de armonía, de positivismo? O, Bueno, esa es una pregunta que también varias veces me han hecho. Y respecto a los minerales y los cristales, yo lo que suelo responder es, imagínate que en una casa tienen una caja de herramientas, Ujú. ¿no? Y una persona suficientemente consciente llega a esa casa y va a utilizar esa caja de herramientas para reparar todos los desperfectos que hay en una casa, ¿no? Em, pero, sin embargo, una persona desequilibrada podría utilizar esas herramientas para asesinar a la familia, ¿no? Ujú, sí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esa es culpa de las herramientas en sí, no, sino de quién los usa y cómo los usa. Ujú. Yo tengo entendido que la intención al utilizar un cuarzo transparente tiene que estar en la misma sintonía. O sea, si el cuarzo transparente es claro, es transparente, entonces se potenciará con tu intención clara y transparente. Perfecto. ¿Sí? Si tú tienes una intención egoísta, eh, probablemente el cuarzo no resuena ahí con esa intención. Osvaldo, muchas veces los cristales vienen, mucha gente que lo compra transparente, pero con el paso del tiempo y el uso van poniéndose como algunas, digamos, telitas, telas blanquitas,
¿Eso se debe a qué se debe? ¿Activación? ¿Qué es lo que sucede con el cuarzo de cristal? Bueno, como mencionaba, los cuarzos son multidimensionales, ¿no? Entonces, los cuarzos, digamos, tienen una serie de características físico-químicas y también tienen unas características energéticas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista energético, hay que entender que los cuarzos captan todo tipo de energía, ¿no? Energía mental, emocional, la intención. Entonces, si nosotros vemos que están apareciendo una especie de nubosidades dentro, ¿no? Eso quiere decir que el cuarzo está trabajando, Estoy trabajando. ¿no es Sí. cierto? Y por eso se recomienda cada cierto tiempo, dependiendo del nivel de intensidad y de trabajo, hay que limpiarlos y hay que cargarlos. Hay que limpiarlos y hay que cargarlos. Bueno, ahora danos un tips, por favor, para los que están escuchando y de paso, y hay una pregunta, pero bueno, si, ¿cómo son los, así, de manera casera y rápidamente, una limpieza y una carga del cristal? Sí, claro. Bueno, así en términos, en líneas generales, como dice Gareca, este, eh, el criterio más socorrido, común, es que lo vamos a encontrar en videos, en libros, es agua y sal, ¿no? Eso está mal, Ajá, está mal. Y desde aquí lo digo, está mal. ¿Por qué? Porque la sal son cristales de sodio que tienen una estructura química cúbica y son demasiado agresivos para los minerales. Entonces, mi recomendación es simplemente utilizar agua mineral, ¿sí? Y que esta agua pueda ser colocada en un envase de vidrio, algo así como esto, por ejemplo, a ver, ¿sí? De ajá, vidrio, que tiene vaporizador y sí, simplemente utilizar el agua con nuestra intención, simplemente, ¿no? Hacer una pequeña meditación y que esta agua quede cargada para limpiar los minerales. Suficiente. buenísimo. ¿Suficiente? Sí. Hay una pregunta, Osvaldo, a ver si puedes responderla. ¿Qué cuarzo, María Vale, qué cuarzo es el más adecuado para mejorar la circulación sanguínea o las varices? Ya. ¿Qué? Claro, hay todo un protocolo ya para... Lo que pasa es que la cristaloterapia tiene tres contextos, ¿no? El contexto de la terapia propiamente dicho, es decir, el Sí, espacio de tiempo en el que tú atiendes a una persona. Luego hay otro contexto que es el, el uso que se le puede dar a los cristales, que puede ser considerado un uso indirecto, digamos, es decir, a través del agua o a través de la sanación a distancia o cosas así, ¿no? Y respecto a cualquier problema, ¿no? Que pudiésemos nosotros tener, hay que entender que hay todo un trasfondo, o sea, hay una interpretación en varios niveles que puede estar ocasionando esta apariencia a nivel físico. Pero básicamente para la mala circulación, yo recomendaría tres piedras, digamos, ¿no es cierto? Uno, cuarzo rosa, ¿no? Porque el cuarzo rosa va a conectar mucho con el corazón, ¿no? Y el corazón es el principal elemento que tiene que ver con la sangre. Eh, Otra piedra podría ser el, la piedra luna era luna. o adularia también. Piedra luna o adularia. ¿Por qué? La adularia o piedra luna es un mineral que equilibra las emociones, y es verdad, equilibra las emociones, pero al mismo tiempo, si se coloca en las zonas en donde está la mala circulación, ayuda a la buena circulación, ¿no? Digamos, también dije tres piedras, ¿no?
Dije tres Sí, piedras, ¿no? sí. Me falta una. Estoy pensando acá. Cuarzo rosa, adularia. La luna, en piedra, Sí, es la misma, sí. claro. Y podríamos considerar una piedra solar, pues, o citrino. Sí, sí. Un cuarzo citrino que es amarillo, ¿no? Ok. Claro. Esto como regla general, pero esto tiene otro abordaje, ¿no? Lo que estás No, el comentando. abordaje en terapia es más complejo. Ok. O sea, pero bueno, o sea, lo que sucede es que en estos contextos de la cristaloterapia hay un contexto personal, ¿no? Es decir, ok, si tú usas un mineral contigo, o sea, que ya lo tienes en el bolsillo, lo llevas como colgante, ese mineral va a empezar a trabajar contigo, ¿no? Se va a empezar a sintonizar con tu naturaleza y va a empezar a, a trabajar energéticamente. El cuarzo rosa me parece que aporta mucho, sobre todo en temas relacionados a autoestima, relación contigo mismo, relación, etcétera, etcétera, en el más amplio sentido de la palabra. La piedra luna porque equilibra las emociones, porque es lunar y porque es femenina. Y el citrino porque es solar, o sea, es complementario de la luna, Perfecto. ¿no? Ok. Osvaldo, está muy, no sé si llamarlo moda, pero bueno, a veces veo por la calle o veía antes de la pandemia gente trotando, corriendo con sus jarritos, sus botellitas de agua con algunas piedras, Mm. ¿no? Eh, ¿Qué comentario te merece al respecto? ¿Todas las piedras se pueden poner en agua y se pueden tomar después? Algunas, o para tu modo de ver, algunas sí, algunas no. Yo creo que sí es un criterio interesante, está bien. Lo que pasa es que de la misma manera que eh, lo que pasa es que tú colocas un mineral, obviamente mineral que se pueda colocar en contacto con el agua, ¿eh? No cualquier mineral se puede colocar en contacto con el agua, ¿no? Es decir, tiene que ser un mineral, o sea, de cristal para arriba, ¿no? Porque no puedes colocar una pirita, ¿no? O sea, en agua, pues, o sea, ningún mineral metálico, por ejemplo, no, pues. No, imaginemos que sean cristales, ¿no? Amatista o cuarzo transparente, o... Ok, eh, el agua prácticamente resuena mucho no solamente con el cristal, sino porque tiene muy parecida la estructura química, o sea, la organización geométrica, sino, y va a captar las cualidades del mineral, ¿no? Pero mi recomendación es, ok, está bien, pero utiliza siempre las cosas con suficiente sabiduría, es decir, dale el espacio y el tiempo necesario. Lo mismo me dicen, o sea, si yo me pongo un cristal conmigo como colgante, entonces me va a aportar las cualidades de ese cristal. Sí, es cierto. Entonces me pongo 80, pues, en el cuello, 80 piedras. Yo le digo, claro, está, o sea, como idea, o, está bien, pero nunca vas a saber qué piedra hizo qué. Entonces, como nosotros somos nuestro mejor laboratorio, mi recomendación es uno a la vez, un mineral a la vez, o sea, una suficiente, dale tiempo, integra ese proceso y luego seguramente tú mismo sentirás que ya cumplió, ¿no? Ya hizo su aporte y puedes utilizar otro, ¿no? Y así también eso te va a servir para saber la relación que pueden tener determinado tipo de minerales contigo. Pero si te pones 80 encima, no vas a saber. Perfecto, perfecto. Bueno, mirá, faltan 4 minutos para las 9. Ni siquiera entramos en tema de energía. Y bueno, sí, por ahí me gustaría entrar en el tema de energía, por lo menos mencionar algunos tips para los nuevos terapeutas, cómo cuidar su campo de energía cuando atienden ya sea con cualquier técnica, ¿sí? Ya sean terapeutas energéticos, ya sea cuando abordan con el tema de cristales. ¿Cuáles son qué qué debería ser un terapeuta que está abordando a todo tipo de paciente a nivel de terapeuta, digamos, holístico? ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Mira, yo en las formaciones de cristales o de cualquier otra técnica que doy, siempre explico que existe un protocolo, ¿no? Un orden.
Entonces, dentro de ese orden está siempre, cuando se va a hacer una terapia y cualquier actividad que involucre la energía también encaja dentro de esto, es hacer una invocación. Dos cosas, una invocación y una petición de ayuda, ¿no? Entonces, en la invocación lo que uno hace es pedir el soporte, sabiduría, bueno, normalmente yo lo hago pidiendo la ayuda de ángeles, arcángeles, guías, maestros, sin nombres específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi intención, yo sé que va a viajar, ¿no es cierto? A donde tenga que viajar y allá arriba, como yo le llamo coloquialmente, la mancha brava, ¿no? Se pondrán de acuerdo y ¿Quién baja? enviarán ¿Quién a baja? energías que correspondan, ¿me entiendes? Pero si una persona tiene empatía por alguna entidad específica, algún arcángel o alguna entidad, lo puede hacer, ¿no? O sea que tú Eso, haces ese pedido y alguno de los guías se mata en un codo y dice, Osvaldo está claro, llamando, baja tú, exacto. Baja ¿no? tú, ¿no? O sea, Baja tú. te toca a ti. Me toca a ti. Eso lo complemento con un pedido de protección, es decir, les pido que creen una esfera de protección durante todo el tiempo que dure esta terapia, en perfecto Importante eso. equilibrio y armonía, que así sea, así es y así será. Es decir, ¿por qué esfera? Porque es la forma más perfecta. Entonces, igual al final, cuando ya se termina la terapia o el trabajo, la meditación o cualquier cosa que involucre la energía, nunca hay que olvidar el agradecimiento, ¿sí? Dar las gracias por la energía, por el apoyo, etcétera, etcétera. Es muy importante el tema del agradecimiento. Totalmente. Y las gracias que te tengo que dar a ti por haber compartido esta charla el día de hoy. No, por favor, yo encantado. Quiero Acá nos mandarle un quedamos hasta las saludo, 3 de la mañana, si quieres, hablando acá de cristales. ¿no? De seguro, pero de seguridad que te vamos a volver a invitar. Yo sé que quedaron muchísimos temas y es enriquecedor poder hablar contigo. Y aparte, bueno, tenés una trayectoria importante acá en el Perú y bueno, también en otros países que te conocen y te reconocen por la trayectoria que tienes. Olguita te está mandando un saludo, quiero mandar un saludo a Olguita. Igualmente, un saludo enorme. Osvaldo, por favor, comentarnos qué estás haciendo o qué vas a hacer. ¿Hay algunos cursos de geometría? ¿Hay algunos cursos de cristaloterapia? Eh, En realidad, justo acabo de iniciar un nuevo grupo de geometría sagrada que son los lunes, Ujú. ¿no? Los lunes en la noche. Pero esto está siendo organizado por un centro que se llama Anahata. Anahata. Entonces, Ok, ahí está la información, ¿no? En el Facebook de Anahata. sí. Ok, Eso respecto a geometría sagrada, ¿no? Respecto a cristales, también hay un grupo bueno, ya estamos avanzados, ¿no? En el tema, ¿no? Ya estamos más bien para terminar, ¿no? Y nada, siempre a ver, encantado de poder compartir esta información. Osvaldo, ¿hay todavía posibilidad, si alguien se interesa, se puede incorporar a este curso de ¿Geometría sagrada? geometría sagrada que Sí, empezó este sí, ¿por lunes? qué? Hay gente que se puede. Sí. Ok, entonces pueden contactar ahí en Anahata. Anahata, ¿cómo es? Eh, Anahata, Así se llama el Anahata centro. Corazón. Así se llama el Anahata centro. Corazón, así se llama Sí. el centro. Ok, Sí. buscan ahí Anahata Corazón. Osvaldo Rocha, que recién el día lunes empezó un curso de geometría Geometría sagrada, sagrada. todavía tienen tiempo de inscribirse. Y también pueden seguir unas redes. Osvaldo Rocha, estás en Facebook, ¿no? ¿Y por dónde más Sí. te pueden contactar, por favor? En realidad, básicamente en Facebook. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Osvaldo Rocha, ahí Romina lo está poniendo en las redes. Lo pueden contactar a Osvaldo a través de Facebook. Amigo, muchas gracias por la charla. Sí, nada más agradecerte nuevamente por la participación. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación, eh, por la oportunidad también de poder compartir esta información y cuando quieran, encantado de poder volver a reunirnos. Muchísimas gracias a todos y mucha sabiduría y mucha luz para su camino. Ok, muchas gracias, Osvaldo. Seguramente vamos a volver a contactarte, de seguro, de seguro. Nada más. Chao. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Nos vemos. Bueno, aquí Romina va a compartir algunos avisos, como siempre. Los avisos de Satori Reiki Perú, de Perú Zen, de Astroluminarias, que como de costumbre los hace Romina. Satori Reiki Perú ofrece cursos de Reiki personalizados, ya sea de forma presencial o a distancia. Pueden buscar el Facebook de Satori Reiki Perú. Tenemos un curso a distancia este sábado 19 a las 12 del mediodía. Curso de Usui tibetano, Karuna Reiki, Shinkeido, Budo Nersense, Reiki angélico y mucho más. También contarles que ya está en el aire el tercer programa de Somos Reiki, donde 4 maestros de Reiki se juntan para descubrir simple y naturalmente la historia de Reiki. Todos los lunes a las 7 p.m. en vivo en el Facebook de Satori Reiki Perú y también, si quieren ver capítulos anteriores, en el canal de YouTube. Astroluminarias ofrece tanto sesiones como cursos personalizados de la técnica Tameana, una técnica vibracional que utiliza cristales de cuarzo y símbolos tibetanos. Entre Amigos, programa especial todos los lunes a las 8 p.m. por el Facebook de Satori Reiki Perú y también por YouTube, con Chandan Goswami, un maestro espiritual de la India que nos comparte conocimiento trascendental. Chandan Goswami todos los lunes a las 8 p.m. en el Facebook de Satori Reiki Perú. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar, un lugar nuevo donde vamos a estar saliendo a partir de enero desde esa plataforma de Facebook, Perú Zen, ya pueden darle me gusta. También tiene su canal de YouTube donde están subidos todos los videos con todas las entrevistas. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y si sos terapeuta y querés compartir lo que haces a Perú y al mundo, anotate gratis, de forma gratuita, en el Facebook de Energía, Sonido y Vibración Espiritual, un grupo donde todos los terapeutas pueden compartir las terapias que hacen de forma gratuita. Así es que bueno, nada más amigos, el día de mañana volvemos a encontrarnos a las 8 p.m. Mañana vamos a tener una entrevista con mi amigo Ichu, ¿sí? Así es que el hermano Ichu el día de mañana va a estar aquí con nosotros compartiendo un poco de su experiencia. Nada más amigos. Namaste, buenas noches. Chau, chau. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama.